política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. 7 de la mañana con 1 minuto. Gracias por estar en sintonía del espacio de La Entrevista. Este día vamos a hablar sobre justicia en pausa. Vamos a hablar sobre un informe que organizaciones de la sociedad civil presentaron recientemente sobre los 100 días de la actual Sala de lo Constitucional. Para abordar este tema se encuentra con nosotros Danilo Flores, él es coordinador general del OUDH y asesor del IDUCA. Le damos la bienvenida. Buenos días, Danilo. Gracias, buenos días. Un saludo a todos y a todas. Muy Muchísimas amable. gracias. También está con nosotros José Marinero, el expresidente de DTJ. Muy buenos días, José. Buenos días a todos. Bien, gracias por acompañarnos. Bueno, la Sala de lo Constitucional, sabemos, es un tribunal independiente que conoce pues varios procesos de demanda, de inconstitucionalidad, amparos, habeas corpus. Los ciudadanos pues pueden poner algún recurso o demanda. Es importante el trabajo que realiza, por lo tanto, la Sala de lo Constitucional en la democracia pues, de un país. Recientemente, como dije antes, organizaciones, entre ellas DTJ y el IDUCA, presentaron este informe de los primeros 100 días de la Sala de lo Constitucional, que recordemos fue impuesta el 1 de mayo. Quisiera comenzar con usted, José. En este informe se identifican algunos avances y retrocesos. Hablemos sobre eso. ¿Cuáles son esos avances y retrocesos que identifican ustedes a partir de que llegue esta Sala de lo Constitucional el 1 de mayo? Con mucho gusto. Kenia, el informe que se titula Justicia en Pausa, preparado por la Fundación para el Debido Proceso Legal, por la Fundación DTJ, por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, por Cristo Sal y también con el acompañamiento del IDUCA, lo que describe es una fotografía, una especie de instantánea del periodo inicial de los primeros 100 días de funcionamiento de la Sala de lo Constitucional impuesta el 1 de mayo del año pasado. Y entonces es una especie de toma de temperatura con la información que estaba disponible de aspectos administrativos del funcionamiento de esa sala y de aspectos jurisdiccionales, de la justicia que imparte ese tribunal, ¿verdad? Y entonces intenta medir en comparación con periodos anteriores si el funcionamiento de esa sala en esos primeros 100 días ha avanzado o ha retrocedido. Digamos, este es el contexto del informe Justicia en Pausa. Por el nombre del informe, creo que ya se puede inferir que los hallazgos principales conducen a concluir que en este momento la justicia constitucional en el país está en pausa. Hay, digamos, un parón de la justicia a raíz de la imposición de una sala por parte de la Asamblea Legislativa el 1 de mayo. El ejercicio además hace abstracción por un momento, como que si se tratara de un experimento en un tubo de ensayo, del hecho de que esta es una sala de origen ilegítimo. El nombramiento de esta sala es absolutamente ilegítimo. Si recordamos los hechos, el 1 de mayo, la Asamblea Legislativa, su segunda decisión después de instalarse fue la destitución de la Sala de lo Constitucional, con unos motivos que al examinarse muchos hemos concluido, observadores también internacionales han concluido, que eran simples inconformidades con cómo avanzaba la justicia en ese momento, ¿verdad? Y eran inconformidades con el tribunal. Y de manera arbitraria, saltándose los procedimientos legales y constitucionales, sin utilizar además los criterios que para ello establece la Constitución, la Asamblea destituye
a la Sala de lo Constitucional. Particularmente destituye a 5 magistrados propietarios y a 4 magistrados suplentes. Y un momento después elige de manera express, de manera acelerada, e impone una nueva sala. Y aquí estoy ocupando sala entre comillas, ¿verdad? Y por eso le continuamos llamando la sala impuesta. Y son personas que no estaban ni siquiera en consideración, algunos de ellos en el listados correspondientes, y son personas que se eligen sin seguir el procedimiento de la Constitución y se colocan en esa sala. Quizás recordarán los oyentes cómo incluso utilizando la fuerza, la autoridad pública, va esa sala impuesta a ocupar el edificio de la Corte Suprema de Justicia en la noche de la imposición. Y un dato importante también para recordar para los oyentes: la sala legítima declaró que el desmantelamiento o su destitución era contraria a la Constitución. Es decir, la última decisión que tomó la sala legítima fue declarar contraria a la Constitución la decisión que los destituyó. Con lo cual, en términos legales, en términos constitucionales, en este momento la decisión de nombrar a esa sala, a la actual sala, entre comillas, ya ha sido declarada contraria a la Constitución. Y eso es importante tenerlo en mente. Y por eso es perfectamente normal llamarle una sala de origen ilegítimo. Pues bien, el informe hace abstracción, aparta ese dato por un momento y examina el tribunal como si se tratara de un tribunal, digamos, funcional, y hace una ponderación, mide cómo ha caminado. Lo que descubre el informe, y podemos entrar luego si quieren a los detalles, lo que descubre el informe es que hay algunos retrocesos importantes en el funcionamiento de la sala, que suponen, quizás si quisiéramos resumirlo, 3 condiciones, digamos que se podrían resumir en 3 grandes condiciones. Por un lado, se identificaron condiciones administrativas de transparencia, de acceso a la información que produce esa sala, que significan obstáculos en el acceso a la justicia constitucional. Esa es la primera cosa que, digamos, se podría describir de los hallazgos de este informe. Una serie de hallazgos que indican obstáculos y falta de transparencia de la sala impuesta. Un segundo grupo de hallazgos que indican un retroceso en la protección de los derechos de la ciudadanía por parte de esta sala. Todo esto en comparación, obviamente, a la jurisprudencia y al trabajo de las salas anteriores. Y finalmente, unas decisiones que indican una sala plegada al oficialismo, decidiendo en consonancia con el oficialismo, con el poder político. Estos son, digamos, los 3 grandes hallazgos o 3 grandes elementos en los que podrían resumirse los hallazgos de este informe. Podemos entrar, por supuesto, en detalle para que los oyentes puedan conocer por qué se afirma esto. Yo creo que lo más interesante del informe es que estas afirmaciones están hechas sobre la base de evidencia. Se ha recogido evidencia del funcionamiento administrativo, se ha recogido y se ha examinado jurisprudencia de esta sala impuesta, y las afirmaciones que se hacen sobre su falta de independencia, las afirmaciones que se hacen sobre los retrocesos en los derechos están basadas en la evidencia que se recogió para preparar el informe. Sí, muy bien. Danilo, leyendo también el informe, pues uno ve ya, como dice José, ya cosas más detalladas. Por ejemplo, leía que uno de los retrocesos es en la jurisprudencia que ya
estaba consolidada por años, ¿verdad? ¿Cuáles han sido estos cambios? Quizás no mencionarlos todos los casos que ustedes pudieron, digamos, encontrar, pero sí como alguno para que quede un poco más claro cómo es que se dan estos cambios en esta jurisprudencia que ya estaba y que de alguna manera le está generando dificultades al ciudadano al interponer una demanda, ya sea de amparo, de inconstitucionalidad o habeas corpus, etcétera. Quizás antes de entrar en materia de los cambios en los criterios jurisprudenciales, José hacía referencia a que se analizaron dos ámbitos. Uno era el ámbito de cómo está organizado y cómo se está gestionando en la actualidad la Sala de lo Constitucional, y luego ya específicamente lo que se refiere a los cambios en los criterios y líneas jurisprudenciales. Entonces quisiera referirme brevemente antes a esos cambios que han habido en la organización y el funcionamiento interno de la sala, que también son relevantes. Uno de ellos es bueno, primero que hubo dificultades en el acceso a la información. Se solicitó información respecto de cómo es que está organizada en la actualidad la Sala de lo Constitucional, y declararon que esa información era inexistente porque está en proceso de revisión. Entonces no hubo un traslado de información de cómo es que funciona en la actualidad, de cómo se organiza en la actualidad. Sin embargo, por conocimiento de especialistas, se ha sabido que, digamos, ha venido funcionando o estando organizada más o menos de la misma forma como estaba anteriormente, es decir, con un área de admisión y trámites de amparo, con otra área que ve las sentencias de amparo propiamente dicha, los procesos de habeas corpus y las inconstitucionalidades. Esa es un poco como la estructura, como está organizada la Sala de lo Constitucional. Luego el otro elemento que nos llamó poderosamente la atención es que se han dado traslados de personal. Al menos 10 personas que trabajaban en la Sala de lo Constitucional han sido trasladadas a otras unidades, direcciones, juzgados dentro del órgano judicial. Entonces se ha venido también como desmembrando, digamos, al personal que trabaja en ella. Destacan dentro de esos traslados a la persona que fungía como en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, y también a la persona que era la coordinadora de amparos, perdón, de inconstitucionalidades. Es otra de las remociones, además de 3 empleados de la sala a quienes se les ha cambiado sus funciones. Ese es otro elemento importante. También ha llamado poderosamente la atención que una de las principales banderas con las que llegan, digamos, los actuales magistrados, también entre comillas, como ya decía José, es el tema de reducir la mora existente en la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, la evidencia recopilada indica que perdón, la evidencia indica que esa mora esa reducción de la mora no es tal cual se ha mencionado. Las evidencias encontradas indican que únicamente ha habido una reducción de un 4.72%. Eso equivale a 130 expedientes. Además de que también llama mucho la atención que en términos generales, en los distintos procesos, han disminuido el número de ingresos de casos, y se ha elevado, digamos, la salida de los casos que atiende la Sala de lo Constitucional.
y por motivos que llaman mucho poderosamente también la atención. Han dado salidas como más rápidas, sin entrar, digamos, al estudio, al análisis de los procesos. Entonces, digamos que sí, a grandes rasgos, son algunos de los hallazgos en cuanto al funcionamiento. Y lo otro también es que ha habido una disminución en el número de publicaciones. Si bien es cierto, las resoluciones siempre están siendo colocadas en la página web del Centro de Documentación Judicial, se advierte una demora considerable en el acceso a la información, y eso obviamente también afecta la transparencia y la rendición de cuentas, porque los ciudadanos no tenemos acceso pronto a las resoluciones que emite la Sala de lo Constitucional. Y de igual manera, ha habido mucho menos actividad en esa dirección, tanto en Twitter como en Facebook. En las composiciones anteriores había una mayor divulgación y difusión de las resoluciones por esas vías, y eso, desde nuestra perspectiva, afecta o va en detrimento de la transparencia y la rendición de cuentas en las funciones de la sala. Eso, digamos, como elementos previos respecto del funcionamiento que ha venido teniendo la Sala de lo Constitucional. Previo ahorita a entrar ya, digamos, en materia de conocer los retrocesos propiamente dichos que ha habido en materia de los criterios y las líneas jurisprudenciales. Quizás me quedo por el momento para continuar con el diálogo. Sí, solamente quisiera ampliar un dato que usted daba, Danilo, y es que dice usted, ¿verdad?, que esta reducción de la mora no ha sido muy significativa, nada más 130 expedientes. Significa que en ese sentido tampoco estos magistrados impuestos están cumpliendo algunas promesas que se hicieron, porque sí recuerdo que el señor López Jerez dijo en algunas ocasiones que tenían un plan, ¿verdad?, para disminuir esta mora judicial, que ellos les entregaban, si no mal recuerdo, más de 2,000 expedientes que se venían acumulando, pero que esta sala en la que él está, pues iban a reducir significativamente esto. Por lo que percibe, por lo que usted comenta, estas promesas también que se hicieron de esa reducción no se están cumpliendo, puesto que nada más un 4.72% hay de reducción en esta mora judicial y continúa. En efecto, cuando ingresa a la sala, ellos dan un dato de 2.754 casos en mora. De esos, en el periodo del 1 de mayo al 30 de septiembre, se reduce a 2.624 casos. Eso, como mencionaba antes, representa el 4.72%. Pero quizás y en efecto hay una mínima disminución, una mínima reducción, pero que digamos no es tan significativa en comparación de la forma como fue planteada su llegada a la sala, que era uno de los grandes propósitos que iban a realizar. Ya en el funcionamiento se ha observado que no en todas están sesionando 3 veces por semana, los días lunes, miércoles y viernes. El número de casos que ven en cada sesión es irregular. En algunos ven 5 casos, 19, 20, 25, han llegado hasta 40. Varía, digamos, el número de casos que están siendo analizados. Pero lo más curioso, como decía, es que en el 2021, en ese periodo, ha disminuido el número de casos que ingresan tanto en amparos, habeas corpus, inconstitucionalidades, y ha aumentado las salidas de manera anómala. Hay un aumento en el número de egresos, mayoritariamente se llaman rechazos liminares de demanda, o sea, de entrada rechazan las demandas. Entonces,
Sí, en efecto, no, digamos, no se están cumpliendo como con las metas originalmente planteadas en cuanto a reducción de la mora inicial que tiene la Sala de lo Constitucional. Bien, José, ya entrando en materia de estos también retrocesos, sí quiero devolverle a usted esta pregunta que le hacía anteriormente a Danilo sobre cuáles son esos cambios de criterio que ha habido, porque esto de alguna manera pues sí está afectando a los demandantes, a los ciudadanos que interponen su recurso de amparo, inconstitucionalidad, porque ya habían criterios que se habían consolidado, pero ahora hay un cambio en esto y también hay una afectación. Sí, por supuesto, Kenny. Quizá lo vinculo con algo que describía Danilo. Danilo explicaba cómo hay una disminución significativa en los ingresos de demandas de los tres tipos: inconstitucionalidades, amparos y habeas corpus, que han sido registradas, digamos, en ese periodo de 100 días. A la vez que hay una salida anómala, un incremento estadísticamente anómalo de procesos que son rechazados de forma liminar. Y aquí está la precisión que quiero hacer relacionada con su pregunta, Kenny. Por un lado, significa que durante al menos ese periodo, esta disminución de ingresos sugiere una desconfianza en el funcionamiento de la justicia constitucional por parte de la ciudadanía, ¿verdad? Eh, el hecho de que se trate de una sala de origen ilegítimo, el hecho de que se trate de 5 personas que están usurpando un cargo que no les corresponde, pareciera haber generado desconfianza con los usuarios del sistema de justicia y particularmente con aquellos que tienen pretensiones o quieren hacer peticiones ante un tribunal constitucional, ¿verdad? Y eso podría explicar la disminución. Esta es una hipótesis de trabajo, habría que verificarla, pero sugiere que esa disminución se debe a la falta de confianza de la ciudadanía en ese tribunal. Y por el otro lado, el número de salidas, determinaciones de procesos, que además la sala impuesta reporta como un éxito, como una especie de mérito, en realidad cuando uno escarba, se trata de rechazos a la entrada de las demandas, a la entrada de los procesos, lo que se llaman rechazos liminares. Y lo que se descubrió al escarbar en esta evidencia es que muchos de estos procesos son rechazados por formalismos, otros son rechazados sin explicarle al ciudadano por qué sus demandas están siendo rechazadas. Quizás esta es la parte más grave en términos de retroceso en la transparencia, en retroceso en acceso a la justicia. Es decir, con una breve explicación, se rechazan las demandas, al contrario de lo que se hacía con anterioridad en la jurisprudencia de ese tribunal, donde el tribunal describía los motivos que habían sido planteados por los demandantes y luego pasaba a decir que esos motivos no eran suficientes o que habían sido planteados de manera defectuosa y que por tanto rechazaba las demandas. Lo que está sucediendo o lo que esa foto de 100 días detectó es que los rechazos están ocurriendo sin explicación. No cumplió con los requisitos o su demanda no cumplió con los requisitos sin explicar cuáles fueron los planteamientos de los demandantes. Esto evidentemente significa una desprotección porque no se está transparentando a la ciudadanía las razones por las cuales se está negando el acceso a la justicia constitucional. Yo creo que hay que tomarlo en cuenta de cara a que esta producción, este pico de producción que mencionaba Danilo, en realidad puede ser que se trate de un pico artificioso, un pico artificial de salidas aceleradas de procesos con la finalidad de disminuir los casos que se están tratando. Imagínese usted, ahí puede haber de todo tipo de casos de ciudadanos pidiendo protecciones de sus derechos
de salud, de educación, de propiedad, del derecho que se trate, y son, digamos, sacados rápidamente de forma express, liminarmente, es decir, a la entrada del proceso, sin explicación, sin brindarle la oportunidad de conocer las razones por las cuales este tribunal impuesto no está conociendo de su caso. Ese es un ejemplo, Kenia, de lo que está pasando, digamos, en términos de los retrocesos. Hay otros ejemplos. Déjeme darle dos. Hay un giro en la jurisprudencia que habla sobre las cargas probatorias. Las cargas probatorias son las pruebas que los ciudadanos deben presentar o no en algunos tipos de procesos. En un par de decisiones que se trata sobre la aprobación de leyes, puede ser, por ejemplo, por el mal uso de lo que se llama la dispensa de trámites, ese mecanismo que permite acelerar rápidamente la aprobación de una ley por razones de urgencia y que puede, digamos, casi que en una misma plenaria se puede conocer la propuesta de ley, rápidamente pasar a votación y saltarse el trámite o el proceso de discusión en una comisión legislativa. Entonces, como recordarán, en el pasado se han presentado demandas por fallos en el proceso de formación de esas leyes. Y la sala, pues básicamente lo que hacía era pedirle a la asamblea que explicara si había cumplido ese trámite que el ciudadano decía no se había cumplido. El ciudadano lo que hacía era mencionar que él había seguido la plenaria y que se podía constatar en la grabación de la plenaria que no correspondía el trámite y que la asamblea se había saltado el trámite. Pues bien, en estas decisiones, 41-2001 y 43-2001 de la sala impuesta, la jurisprudencia ha sido invertida. Y entonces ahora la sala le está diciendo al ciudadano, es usted quien debe demostrarme, es usted quien debe probar que efectivamente la asamblea no cumplió con el proceso de ley, con el proceso de formación de ley. Es decir, está invirtiendo, digamos, la carga probatoria para el ciudadano. Esto supone una dificultad tremenda, ¿verdad? Particularmente en un contexto en que la información no está disponible y que además se niega al ciudadano el acceso a expedientes donde podría obtener esta prueba que en el pasado ni siquiera le era exigida. Hay otro ejemplo, estos son ejemplos muy relacionados además con el control del poder político. La sala en un par de decisiones ha rehusado, y ese es el término que se utiliza en el informe, ha rehusado a ejercer facultades de control sobre las designaciones de funcionarios por parte de la Asamblea Legislativa. Esto particularmente, si ustedes recuerdan, a la sala se podía llevar, y sucedió en el caso del fiscal general, sucedió en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, sucedió en el caso de magistrados de la Sala de lo Constitucional, que los ciudadanos presentaban demandas diciendo que no se habían cumplido o no se había comprobado el cumplimiento de algunos requisitos para la elección de determinados funcionarios como los que mencionaba. Y particularmente no se había verificado la idoneidad de estas personas para ejercer el cargo. Lo que ha pasado en dos decisiones, que la sala ha girado, ha hecho un giro en sentido contrario, y dice que no puede la sala impuesta sustituir a la Asamblea Legislativa en la valoración de la idoneidad de estas personas, ¿verdad? Y entonces debe ser entonces el ciudadano el que demuestre y justifique si efectivamente la elección de la Asamblea Legislativa ha sido la más idónea. Esto significa básicamente que el control de nombramientos de funcionarios de elección indirecta
se vuelve prácticamente imposible. Y lo que significa también es que ahora hay una zona donde el control de la justicia constitucional no va a poder ingresar porque la propia sala ha declarado que no puede sustituir a la Asamblea Legislativa en ese espacio. Bien, En el mismo José, sentido, tengo que hacer una pausa en este momento, pero vamos a continuar con esta idea cuando regresemos. Me parece muy bien estos ejemplos que usted está poniendo porque está dejando claridad en este tema, pero ya regresamos. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. A través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión! Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUCA. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Gracias a usted por continuar en sintonía de la entrevista. Si usted nos acaba de sintonizar, le comento que estamos hablando sobre el informe Justicia en Pausa. Nos acompaña Danilo Flores del OUDH y el IDUCA, y también está con nosotros José Marinero de DTJ. Si usted quiere participar en este momento, puede hacerlo. Ya conoce nuestros números telefónicos, 2275-9501 y el 2275-9502. También nuestro número de WhatsApp está disponible, el 7571-2779. Pero antes quiero darle la palabra a José para que continuemos con la idea que teníamos pendiente. Estamos hablando, José, sobre estos giros que ha hecho esta sala en cuanto a los criterios. Y ya mencionaba usted cómo ahora pues el ciudadano tiene que probar, ¿verdad? Si se han cometido infracciones, por ejemplo, en los procesos de ley. Pero le doy la palabra para que continuemos y concluya usted esta idea, José. Con gusto. Bueno, estábamos describiendo, digamos, dos retrocesos en la jurisprudencia de esos primeros 100 días. Esos son apenas 100 días, Kelly. Luego hay un par de decisiones, 36-2001 y 37-2001, en que se trata de los casos de control, digamos, de las destituciones que la Asamblea Legislativa hizo el 1 de mayo, es decir, de la sala, y, bueno, esos son de la sala realmente, ambas son de la sala de lo constitucional. Es decir, el control de la propia decisión de destituir a la sala legítima. Y de forma sorprendente, porque no hay otra manera de describirlo, la sala impuesta abandona, cambia una jurisprudencia que tenía al menos 20 años, 25 años,
30 años, perdón, en el principio de los 90, y declara que el nombramiento de esos funcionarios es una zona exenta, o el control del nombramiento de esos funcionarios es una zona exenta del control de la propia Sala de lo Constitucional. Quizás quiero enfatizar esta idea para que se pueda entender en su dimensión. Esto lo que está diciendo es esencialmente que hay áreas de decisión política donde no existe control jurisdiccional, donde un juez no puede verificar si se ha vulnerado o no la Constitución. Esto es un retroceso desde cualquier perspectiva. Es decir, es la admisión de que hay áreas donde el Estado puede actuar, el poder político puede actuar con absoluta impunidad, ¿verdad? Y desconoce además el carácter de la Constitución como norma máxima y por tanto parámetro de control de cualquier norma o cualquier decisión de un poder público. Entonces, básicamente, yo sé que esta puede parecer a lo mejor un área bien técnica, bien oscura de la aplicación de la justicia por parte de la sala, pero lo que están diciendo estas dos decisiones, al decir que la sala impuesta no puede conocer de la decisión legislativa de destituir a la sala anterior, lo que está diciendo es, hay áreas donde no entra el control de la Constitución. Dicho de otra manera, hay áreas donde la Constitución no prevalece, donde no existe control constitucional, no existe Constitución y se trata entonces de una zona de impunidad en el ejercicio del poder. Esto nos pareció grave, nos pareció importante resaltarlo. Otros casos, y hay una serie de casos que son destacados a lo largo del informe, hubo vulneración a lo que se llama el principio de imparcialidad. El principio de imparcialidad esencialmente quiere decir que los jueces deben resolver los casos sin ningún tipo de influencia, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de condición que pueda alterar la imparcialidad de su decisión. Eso significa el principio de imparcialidad. O sea que si hay alguna condición que los inhiba por interés, por amistad, porque conocieron con anterioridad los casos o las decisiones que se están controlando, los jueces deben apartarse. Y para eso hay reglas para excusarse, hay reglas también para recusar a los jueces, es decir, para que se puedan apartar del conocimiento de un juez. El informe detalla 7 casos, y estos son los casos que se pudieron verificar nada más, en los cuales personas que hoy ocupan el cargo de magistrado, que utilizan de manera, digamos, ilegítima el cargo de magistrado, habían participado en decisiones que luego conocieron en la posición de magistrado. Es decir, casos donde estaban decidiendo o impartiendo justicia sobre aspectos en los que ellos habían tenido alguna participación en el pasado. Se destaca particularmente en el informe un caso del amparo 295-2020 en el que participa el magistrado López Jerez, el abogado López Jerez, ahora en su calidad de magistrado impuesto. Y ese amparo trataba sobre una decisión de la Sala de lo Civil cuando este magistrado era magistrado en la Sala de lo Civil, cuando esta persona era magistrado en la Sala de lo Civil. Es decir, la Sala de lo Constitucional estaba conociendo, la Sala impuesta, un amparo frente a una decisión en que había participado esta misma persona. Imagínense ustedes ahí la grave violación al principio de imparcialidad. Igual también se registran otros casos en el informe donde se están controlando, donde se están conociendo casos que fueron asesorados por el equipo jurídico de Casa Presidencial y en el que participaba una de las personas que hoy también usurpa uno de los cargos de magistrado, el abogado Pérez Chacón. Y esta persona
había asesorado decisiones allá en Casa Presidencial, que luego ahora conoce o conoció en su carácter de magistrado impuesto, ¿verdad? Estos son ejemplos de cómo hay una perversión, una desviación de las reglas de la imparcialidad en la impartición de la justicia. Ese es otro ejemplo, Kenia, de retrocesos detectados por el informe. Quiero señalar quizás un par más que son relevantes. Uno que ya he mencionado antes, que se refiere a una serie de casos identificados en que los rechazos de las demandas de la ciudadanía no tienen explicación de por qué se han rechazado, y por tanto tampoco se puede valorar si, por ejemplo, debió haber una oportunidad para subsanar algún defecto que fuera subsanable. No se sabe la naturaleza necesariamente del defecto que presuntamente tiene esa demanda, porque la sala no lo explicita, la sala impuesta no lo explicita, y se rechaza, digamos, de manera express, acelerada, estas demandas. Incluso he escuchado yo a un especialista decir que esta puede ser una manera de aligerar el trabajo de la sala impuesta y poder concentrarse, digamos, en los casos que le podrían ser más interesantes o más atractivos a él, por las razones que sean. Hay un ejemplo también de otro caso donde se utilizan razones, una de las pocas ocasiones en que se explican las razones del rechazo, en que se utilizan razones que el informe llama superfluas para pedirle a las personas que están demandando, en un caso de protección al derecho de salud, que completen cierta información. No se completa y la demanda también termina saliendo de manera express, ¿verdad? Es otro ejemplo, digamos, de vulneraciones, en este caso una desprotección al derecho de salud. Y quizá el caso quizá más significativo, y este tiene que ver con principalmente la concentración del poder, y en este caso la perpetuación del poder del ejecutivo o del oficialismo, que es el caso de la habilitación de la reelección presidencial inmediata o consecutiva. Si bien el caso en realidad se decidió fuera de los 100 primeros días, se decide después de agosto 9, que es cuando se cumplen los 100 primeros días. Bueno, hemos tenido dificultades, se nos ha quedado congelada la pantalla ahí de ¿Cómo José. está funcionando? Ya le escuchamos otra vez. Adelante, José. Perdón, ¿hubo un corte? Sí, se nos quedó congelada la pantalla por un momento y ya no le escuchamos, pero ahora sí ya le escuchamos perfecto. Ok, de acuerdo. No lo vi. Yo seguía moviéndome todavía en la pantalla. Bueno, sin problema. Les decía que uno de los casos más graves, que más llaman la atención, es el caso de lo que se llama un proceso de pérdida de ciudadanía, que a lo mejor ustedes recordarán. Esta persona, una candidata del partido Gana, candidata a diputada del partido Gana para las elecciones de febrero pasado, declaró públicamente, y lo recogió un medio, de que estaba a favor de la reelección presidencial, ¿verdad? Y para que los oyentes lo recuerden también, eso está expresamente prohibido en la Constitución. Es una de las garantías de lo que se llama el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Es decir, para nuestros constituyentes era importante que la misma persona no pudiera reelegirse de manera continua en la presidencia, ¿verdad? Esto responde a la historia constitucional salvadoreña, a la historia de nuestra república y de cómo personas usaron la presidencia para mantenerse en el poder de forma indefinida. Y el ejemplo último de reelección lo tenemos, para que el público lo recuerde, en Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Así de grave, digamos, es este principio, así de importante ha sido este principio. O sea, un dictador utilizó la reelección presidencial para perpetuarse en el poder, y lo intentó nuevamente, y esa fue una de las causas de su salida, como recordarán, en la historia de El Salvador. Bien,
Este principio de no reelección continua o inmediata está en nuestra historia republicana desde las primeras constituciones de la República. Eso tiene un principio que tiene más de 200 años en nuestras constituciones. Pues bien, una de las garantías para que este principio se respete es que la Constitución dice que quien suscriba proclamas, actas, declaraciones que pidan la reelección del presidente de turno, pierden la ciudadanía, pierden los derechos de ciudadanía. Y entonces, para que eso suceda, hace falta iniciar un proceso. En febrero pasado, un colega, el colega Nadia Barraza, demandó en la sala de lo constitucional a una persona, una candidata del Partido Gana, como decía, que se había pronunciado por la reelección del presidente Bukele. La sala en aquel momento admitió esa demanda y comenzó un proceso. Este proceso fue evidentemente interrumpido por el golpe del 1 de mayo y se resuelve unos días después de los primeros 100 días de la sala. Es relevante porque ilustra muy bien, y es el único caso que se sale de los primeros 100 días, y se decidió hacer esta excepción por su relevancia para ilustrar los posibles motivos por los cuales sucede el golpe del 1 de mayo y el reemplazo y la imposición de esta sala de la que estamos conversando. Lo que esencialmente pasó es que se rechaza la demanda del ciudadano, se dice que ahí no hay realmente una proclama o una petición de la reelección que sea relevante para términos constitucionales. Por dos motivos. Dice que se trata de un juicio subjetivo del demandante que no ha podido probar nada y que por tanto pues no se conoce la demanda. Pero lo más importante es que la decisión de rechazar esta demanda de pérdida de ciudadanía dice esta sala impuesta que está basada en una jurisprudencia que está equivocada. Esto quizás es lo más interesante, Kenia. Dice que esa decisión, que es por cierto una jurisprudencia que se dictó a raíz del caso del candidato Elías Antonio Saca, está equivocada porque ha leído mal la Constitución. Y entonces la sala impuesta, sin que nadie se lo pida, viene y se atreve a ofrecer una relectura de la Constitución. Lo que había dicho esa jurisprudencia es que la prohibición de reelección debe interpretarse como que entre el periodo de la persona que pretende reelegirse y su nueva candidatura deben transcurrir 10 años. ¿Verdad? Entonces usted, si es presidente y quiere reelegirse, debe esperarse 2 periodos presidenciales, 10 años. De manera sorprendente, contra toda lógica y contra cualquier juicio de razonabilidad jurídica, la sala impuesta interpreta 5 disposiciones en la Constitución y concluye que realmente la Constitución no dice eso, sino que lo que la Constitución dice es que el presidente sí puede reelegirse, ¿verdad? De manera continua e inmediata. Yo sé que descontarlo así de manera tan abreviada suena sorprendente, es casi increíble de considerar, casi una cosa absurda si uno lo cuenta de esta manera. Pero es así. Si uno lee el texto de la decisión, en realidad es eso lo que sucede. Es una sala impuesta que interpreta disposiciones de la Constitución, 6 que tienen relación con el principio de penabilidad, con la prohibición de reelección inmediata, y va e interpreta exactamente lo contrario, contra toda lógica, y autoriza a este presidente a reelegirse o por lo menos a postularse nuevamente como candidato a la presidencia en el siguiente periodo. Yo pensaría que quizás este es el caso más relevante destacado en todo el informe. Por supuesto que hay casos importantes
otros casos importantes que decidió esta sala impuesta en ese periodo, pero este me parece que es particularmente importante por sus implicaciones en la consolidación del poder de un oficialismo que no ha escondido sus intenciones autoritarias y que ahora tampoco esconde sus intenciones de perpetuarse en el poder. Así es, recordamos muy bien esa resolución a la que usted ha hecho referencia, José. Tenemos participaciones a través de unos audios que nos han enviado por WhatsApp. Vamos a escucharlos en este momento para ver cuáles son las interrogantes o comentarios. Muy buenos días, Kenia. Un saludo a José y a Danilo. Mi pregunta va en función de esta evidencia, hallazgo sobre el número de entrada comparado con el número de salida. Quisiera saber si tienen documentado qué tipo de salidas o qué tipo de casos son los que se están beneficiando o se está dando la salida, ¿verdad? Y la otra es sobre la calidad. Obviamente, cuando aumenta la cantidad de salidas, ¿verdad? La calidad debe tener también la calidad de las resoluciones debe tener algún impacto. Y finalmente, si esta disminución de casos de entrada obedece a la poca confianza o quizás obedece a la interpretación que la ciudadanía hace sobre las posibles resoluciones que dará la Sala de lo Constitucional impuesta. Muy buenos días y un saludo. Muy buenos días, un saludo para usted también. Vamos a escuchar el siguiente audio. Buenos días a los panelistas, buenos días a los exponentes. El tema de la mora judicial y el tema de la elección de los magistrados son temas coyunturales que en este momento pues son temas a debatir y a de buscarles una solución. El tema de la mora es un tema coyuntural donde realmente si la mora que se lleva en este momento considero que es falta de voluntad, falta de disposición y falta de estrategias para superar estos impases que se están teniendo. Hay una situación preocupante que no es por falta de recursos y muchas veces falta de estrategias, como les digo, de buscar soluciones, de buscar mecanismos que agilicen los procesos legales para hacer cumplir la ley de acuerdo a los procedimientos que se tienen. Es necesario que estas instituciones tomen en cuenta la opinión de aquellas personas que pueden aportar a la solución de este problema. El otro punto es la elección de los magistrados. Realmente hay una situación en este país. Realmente la elección de los magistrados y lo que es los de la sala de lo constitucional, las salas nunca fueron independientes, eso sí, déjenmelo dejarlo claro. Siempre en este país, la sala de lo constitucional y las otras salas han estado ejerciendo justicia para los grupos de poder, aprobando leyes y poniéndose de parte de aquello que beneficie, como lo digo, a los más poderosos de este país. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Nos queda ya poquísimo tiempo, 5 minutos, pero quiero dar paso a Danilo para que pueda responder a estas inquietudes que ya nos planteaban algunos de nuestros oyentes. Adelante, Danilo. Sí, por ejemplo, con respecto al primer amigo que nos comentaba sobre las entradas y las salidas, algunos datos para ejemplificar. Por ejemplo, en inconstitucionalidades, en 2018 se registraron 124 ingresos, en 2019 141, en 2020 162 y en el periodo de enero a septiembre se registraron únicamente 60 entradas de inconstitucionalidades. En una proyección que se hizo en el estudio, daba cuenta de que estaban ingresando aproximadamente 7
7 inconstitucionalidades, 7 demandas mensuales. Entonces se estimaba que al cierre de 2021 iban a haber 81 ingresos. Eso implica un 50% menos respecto de 2020, un 42% menos respecto de 2019 y un 34% menos de 2018. Una situación similar se presenta en el caso de los amparos, de cómo vemos que ha venido disminuyendo el número de igual manera, ¿verdad? Para poner ejemplo, en el caso de amparos se registraron en 2018 512 ingresos, en 2019 638, en 2020 580 y de enero a septiembre de 2021 371. Hubo se proyectó que al cierre de 2021 habrían ingresado 494 amparos. Eso representaba un 15% menos con relación a 2020, un 23% menos respecto a 2019 y un 4% menos respecto a 2018. Creemos, como ya lo mencionaba anteriormente José, que sí, una buena parte debe ser, digamos, la desconfianza que ha generado la conformación de la sala impuesta y el uso sesgado, parcial que puede haber de la justicia en nuestro país. Y similar a esos datos también se pueden contrastar, digamos, los egresos que han habido, y ahí se muestra también la tendencia que mencionaba de cómo han aumentado los egresos, pero también las salidas anómalas de estos casos. Por ejemplo, en el caso de las inconstitucionalidades, en el 2018 hubo 116 egresos, en 2019 35, en 2020 58 y en el periodo de enero a septiembre de 2021 136 salidas de inconstitucionalidades. Y solo de esas 136, solo 8 fueron sentencias definitivas. Hubo 8 inadmisibilidades, 113 improcedencias y 7 sobreseguimientos. Entonces estos datos nos van como reflejando también esas salidas anómalas, como decía también José anteriormente, de manera liminar, cómo por formalismos o por otra serie de situaciones se deja de dar ingreso y de conocer las demandas que han sido presentadas. Entonces sí, en definitiva que para nosotros deja en claro, digamos, la desconfianza que está habiendo respecto de la independencia, por supuesto, y de la imparcialidad con la que está actuando la sala impuesta. Eso por mencionar algunos datos relacionados al primer amigo que hacía la llamada. Bien, Danilo, José, ya no tenemos más tiempo, lamentablemente. Nos quedaron pendientes también algunos audios que nos enviaban con más comentarios, pero ya no tenemos tiempo de ponerlos al aire. Quiero agradecerles que han abordado este tema importante para la gente, para conocer un poco más cómo es que funciona la Sala de lo Constitucional. Muchísimas gracias, José, por haber estado con nosotros. A usted, Kenny. Buen día. Buen día, gracias también, Danilo, por habernos acompañado y haber abordado este tema. Gracias a usted también por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana. Buenos días. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.